La niebla se cernía espesa sobre el sendero, envolviendo a Daniel en un manto frío y húmedo mientras avanzaba hacia la mansión. Las ramas desnudas de los árboles se retorcían como manos huesudas que se alzaban hacia el cielo gris, y el viento susurraba entre ellas, llevando consigo palabras ininteligibles que sonaban como advertencias. Cada paso que daba parecía alejarlos más de la realidad, adentrándolo en un mundo donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Al llegar a la entrada principal, Daniel se detuvo un momento para observar las puertas de madera, desgastadas por el tiempo y cubiertas de musgo. Las tallas que alguna vez habían sido ornamentales ahora parecían rostros distorsionados que lo observaban con ojos vacíos. Al empujar las puertas, éstas crujieron en protesta, como si la mansión misma se resistiera a su intrusión. El interior era tan sombrío como el exterior. Los pasillos largos y oscuros se extendían ante él, perdiéndose en las sombras que parecían moverse con vida propia. El aire olía a humedad y abandono, y el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón. Daniel no era ajeno a lugares inquietantes. Como restaurador de arte, había trabajado en viejas iglesias, castillos abandonados y casas señoriales olvidadas en el tiempo. Pero esta mansión, conocida como Villa de Arbós, era diferente. Desde el momento en que recibió la comisión, supo que ese trabajo no sería como los demás. La mansión había sido el hogar de los aristócratas de Arbós, una familia rica y poderosa que había vivido allí durante generaciones. Sin embargo, su esplendor decayó a finales del siglo XVIII, cuando el último heredero, Hugo de Arbós, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Con su desaparición, la familia fue consumida en la tragedia. Uno a uno, sus miembros murieron en circunstancias extrañas y la mansión fue abandonada. Desde entonces se decía que una maldición pesaba sobre el lugar. Los lugareños evitaban incluso mencionar su nombre, y aquellos que se atrevían a acercarse contaban historias de sombras que se movían solas, susurros en lenguas desconocidas y una sensación de observado que no desaparecía ni al abandonar el lugar. El trabajo de Daniel consistía en restaurar un retrato antiguo, oculto en una habitación sellada de la mansión. Nadie sabía exactamente qué representaba el cuadro, pero los rumores sugerían que estaba vinculado al destino trágico de la familia. Algunos decían que la mujer retratada, Isabela de Arbós, había hecho un pacto con fuerzas oscuras en busca de la inmortalidad. Otros afirmaban que el retrato era una puerta a un mundo que nunca debería ser abierto. Daniel no creía en maldiciones ni en fantasmas. Para él, todo tenía una explicación lógica, pero al adentrarse en la mansión, sintió una opresión en el pecho que no podía ignorar. La lámpara de mano que llevaba apenas iluminaba los pasillos cubiertos de polvo, donde las telarañas colgaban como velos en una boda olvidada. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral, y cada sombra parecía seguirle con miradas invisibles. Finalmente, llegó a la habitación sellada. La puerta era diferente de las demás, de madera oscura, con inscripciones talladas que parecían runas antiguas. La cerradura, aunque oxidada, se dio con un chirrido largo y metálico
al girar la llave que le habían entregado. Dentro, la atmósfera era más fría, como si el aire estuviera detenido en el tiempo. En el centro de la habitación, cubierto con una tela negra, estaba el retrato. Daniel sintió una extraña opresión en el pecho mientras avanzaba hacia él. Con manos temblorosas, retiró la tela con cuidado. La pintura era imponente. Una mujer de rostro pálido y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Su mirada lo seguía, sin importar hacia dónde se moviera. La inscripción en la parte inferior del marco estaba en latín, pero Daniel no lo comprendió del todo. Algo en la mirada de la mujer lo perturbaba. No era una simple pintura, parecía que había vida en aquellos ojos, una conciencia que lo observaba desde el otro lado del lienzo. Parecía que había vida en aquellos ojos, una conciencia que lo observaba desde el otro lado del lienzo. Daniel intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero la mirada de la mujer lo seguía, sin importar a dónde se moviera. Decidió comenzar el trabajo, limpiando la suciedad acumulada a lo largo de los años. Sin embargo, con cada pincelada que daba, sentía una incomodidad creciente, como si estuviera despertando algo que debería haber permanecido dormido. Los alrededores parecían oscurecerse y los susurros del viento fuera de la mansión ahora resonaban como murmullos dentro de la habitación. Eran voces bajas, ininteligibles, que parecían provenir de las paredes mismas. Cada vez que tocaba el lienzo, un escalofrío recorría su espina dorsal, pero se obligó a seguir, atribuyendo su malestar a la atmósfera opresiva del lugar. Sin embargo, al tercer día de restauración, Daniel descubrió algo que lo hizo detenerse en seco. Bajo las capas de suciedad y barniz antiguo había marcas en el lienzo, arañazos profundos, como si algo estuviera intentando salir de dentro. Las líneas irregulares formaban patrones que parecían seguir la silueta de la mujer retratada, como si ella misma hubiera intentado escapar del cuadro. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Las sombras en los pasillos parecían moverse por voluntad propia, y los ruidos, que no podía ubicar, lo mantenían en vilo. Una noche, mientras dormía en una de las habitaciones menos deterioradas de la mansión, tuvo un sueño perturbador. La mujer del retrato lo miraba, pero esta vez no estaba en el lienzo. Estaba de pie al pie de su cama, sus ojos tan oscuros como la noche, su rostro era pálido, casi traslúcido, y su boca se movía en un susurro que resonó en su mente como un eco, que decía: «No me despiertes». Daniel se levantó de golpe, sudando frío, para encontrar la habitación vacía. El retrato seguía en su lugar al día siguiente, pero algo había cambiado. Los arañazos en el lienzo parecían más profundos, y los ojos de la mujer tenían un brillo inquietante, como si estuvieran observándolo con mayor intensidad. Decidió investigar la historia de la mansión, buscando respuestas que explicaran lo que estaba sucediendo. Lo que descubrió lo dejó helado. El retrato pertenecía a Isabela de Arbós, una mujer que había sido acusada de brujería en el siglo XVIII. Isabela, la última heredera conocida de la familia de Arbós, había tenido una vida marcada por el misterio y el secreto. La acusación de brujería surgió cuando comenzó a mostrar
una extraña fascinación por los estudios esotéricos, algo que no se veía con buenos ojos en aquella época. Se adentró en rituales de alquimia, buscando una forma de escapar de la muerte, algo que chocaba directamente con las normas sociales y religiosas de la época. El pueblo de Saint-Laurent, donde la mansión estaba ubicada, era supersticioso y desconfiado. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que Isabel había hecho un pacto con fuerzas oscuras, otros que había sacrificado vidas humanas para obtener poder. La familia de Arbós, ya conocida por su riqueza y su influencia, fue objeto de odio y envidia por parte de sus rivales. Fue un sacerdote local quien, al enterarse de estos rumores y teme por la seguridad de su propia alma, inició la acusación formal contra Isabela, afirmando que sus prácticas eran contrarias a la voluntad de Dios. La acusación se extendió rápidamente y en cuestión de semanas, Isabela fue arrestada y condenada a la horca bajo los cargos de brujería. Poco después de su ejecución, la familia de Arbós comenzó a reportar sucesos extraños, ruidos inexplicables, desapariciones misteriosas y una serie de tragedias que parecían no tener fin. Los descendientes de la familia murieron de manera trágica o desaparecieron sin dejar rastro. La mansión se sumió en la oscuridad, tanto metafóricamente como físicamente, cuando se desmoronó poco después de la condena de Isabela. El retrato de Isabela fue pintado por Lorenzo Bellanova, un joven artista que había sido su amante secreto. Lorenzo, aunque de baja cuna, había logrado ganarse el corazón de Isabela por su destreza artística. Sin embargo, él también compartía con ella su obsesión por la vida eterna. Sabía del profundo deseo de Isabela de escapar de la muerte, por lo que, en un último acto de devoción, decidió ayudarla en una manera desesperada. Por lo que, al enterarse de su condena, en un último acto de devoción pintó el retrato utilizando su propia sangre, como pigmento para los ojos de Isabela, creyendo que este sería el único modo de preservar su alma. De acuerdo con las leyendas, sus ojos eran la última conexión entre Isabela y el mundo mortal. Se decía que, si alguien miraba profundamente en ellos, podía escuchar sus susurros, una advertencia de que su alma jamás descansaría. La pregunta que nunca se resolvió fue si Lorenzo sabía realmente lo que estaba haciendo. Algunos sugieren que él también había sido seducido por el poder oscuro que Isabel había encontrado, mientras que otros creen que su amor por ella lo cegó, llevándolo a cometer un acto que ató para siempre su alma al retrato. En sus últimos días, Lorenzo buscó desesperadamente la forma de liberar a Isabela, pero nunca tuvo éxito. Su destino fue tan oscuro como el de la familia de Arbós, y poco se sabe de su paradero después de la muerte de Isabela. Ahora, siglos después, la mansión estaba sellada y el retrato permanecía en la habitación oculta. Sin embargo, lo que Daniel no sabía era que al restaurar el retrato, no solo desataría la historia de la familia de Arbós, sino que también reavivaría el antiguo pacto que Isabel había sellado con las fuerzas oscuras. El día que Daniel concluyó la restauración, la mansión entera pareció cobrar vida. Las luces de su lámpara parpadeaban y las sombras en los pasillos parecían moverse por voluntad propia. El retrato ahora estaba perfecto,
y los ojos de Isabela brillaban con una intensidad sobrenatural. Cuando Daniel dio un paso atrás para admirar su trabajo, escuchó una risa baja y escalofriante, que parecía emanar del propio lienzo. De repente, la pintura comenzó a deformarse, las manos de Isabela se extendieron desde el marco, agarrando a Daniel con una fuerza sobrenatural. Intentó luchar, pero fue inútil. Las sombras en la habitación se arremolinaron a su alrededor, y el aire se volvió tan denso que le costaba respirar. La última sensación que tuvo fue la mirada penetrante de Isabela y su voz susurrando en su mente, que decía: ahora somos uno y nadie nos separará. La preocupación crecía. Daniel no daba señales de vida. No estaba en su casa, ni en su barrio, ni en el lugar donde trabajaba como restaurador. Sus amigos y colegas, alarmados, presentaron una denuncia ante la policía. Las autoridades iniciaron una búsqueda, pero no encontraron rastro de él. Fue entonces cuando alguien recordó el último trabajo de Daniel: restaurar un cuadro en una mansión. Los investigadores rastrearon la información y descubrieron que se trataba de la mansión Villa de Arbós. El nombre les heló la sangre. Todos en la región conocían la leyenda de terror que rodeaban aquel lugar. A pesar del miedo, un equipo de investigadores se trasladó a la mansión. Antes de entrar, rezaron unas cuantas oraciones, buscando protección contra lo desconocido. Sabían que aquel lugar estaba maldito, que en el pasado habían desaparecido personas que, según testigos, entraron pero nunca salieron. Una vez dentro, el tiempo pareció desvanecerse. Entraron por la mañana, pero cuando salieron ya era de noche. No podían explicar cómo habían pasado horas enteras sin darse cuenta. Y de Daniel no había rastro. El caso fue archivado, sin pistas, sin testigos y sin respuestas. Las autoridades no tuvieron más remedio que darlo por perdido. La mansión Villa de Arbós volvió a sumirse en el olvido, como lo había estado durante siglos. Años más tarde, un nuevo restaurador fue contratado para investigar la desaparición de Daniel. Era un hombre joven, ambicioso y escéptico, que no creía en maldiciones ni en fantasmas. Cuando llegó a la mansión, lo primero que hizo fue buscar el retrato que Daniel había estado restaurando. En la habitación sellada, encontró el cuadro, pero algo había cambiado. Junto a Isabela, ahora había otra figura, el rostro de Daniel, con los mismos ojos oscuros y la misma expresión penetrante. Los arañazos en el lienzo parecían más profundos, y la mirada de ambos personajes era tan intensa que el restaurador sintió que lo observaban desde dentro del cuadro. Sin decir una palabra, dio media vuelta y abandonó la mansión. Nunca más volvió a aceptar trabajos relacionados con aquel lugar. Desde entonces, la mansión Villa de Arbós permanece abandonada y el retrato de Isabela y Daniel sigue oculto en su habitación sellada, esperando que alguien más se atreva a despertar su oscuro secreto.